Vamos a este tercer video de historia del cristianismo y vamos a ver un tema también que sigue siendo teórico. Ténganme paciencia, por favor, ya el día de mañana vamos a poder entrar en términos ya propiamente de historia, los contenidos de lo que queremos estudiar, pero aquí es importante también considerar algunos puntos que no me gustaría dejar en hueco, ¿no? En vacío. Tiene que ver con la periodización de la historia del cristianismo. ¿Por qué es importante entender o tratar un poco acerca de la periodización? Lo que tenemos que tener muy en claro es que la historia es un continuum, es decir, no hay cambios tan abruptos, sino que todos se van dando poco a poco, ¿verdad? Ciertamente, de pronto suceden eventos que cambian por completo el panorama mundial, donde la iglesia, por supuesto, tiene un papel también muy importante. ¿Sí? Hay ciertos sucesos que cambian en un periodo breve de la historia todo, ¿no? Por ejemplo, en el nacimiento del cristianismo, si consideramos que el cristianismo nace propiamente en el año 33, 35, después de la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo, y como ya para finales o a mediados, a principios del siglo IV, estamos hablando del año 300, ya esta fe, vamos a utilizar la palabra religión, no sé que no nos gusta utilizar esa palabra, pero vamos a utilizarla en este momento, ha inundado prácticamente el Imperio Romano, tanto que el emperador pues dice convertirse al cristianismo, pues en realidad es un lapso de tiempo corto, ¿no? 3 siglos, es corto para todo el cambio en toda la sociedad, en la forma de pensar y demás que se da en el Imperio Romano, y a partir de ahí pues en toda Europa, y pues las consecuencias son a nivel mundial. Lo mismo pasa con la Reforma Protestante. Una vez que surge la Reforma Protestante, en realidad es prácticamente una generación, es decir, en 30, 40 años, hay un cambio impresionante en todos los sentidos, no solo dentro de la iglesia, sino en toda la sociedad, gracias a la Reforma Protestante. Entonces sí, ciertamente hay eventos que de pronto dan un giro importante en el devenir histórico, pero entendamos que tampoco es de la noche a la mañana. Estos cambios se van gestando poco a poco y se van conjugando muchísimos factores para que el cambio pueda suceder, los acontecimientos históricos puedan suceder. El descubrimiento de América, ¿no? Por Cristóbal Colón, pues, bueno, ustedes saben que perdón, él se quedó pensando que había llegado a las Indias, pero el descubrimiento de América y el comercio y toda la riqueza que supuso eso para la corona española, pues por supuesto también es algo que cambia todo el panorama en general de la historia de la humanidad y por supuesto también de la historia del cristianismo, ¿sí? Pero insisto, son muchos factores. Entonces, ¿por qué es importante determinar cómo se va a periodizar la historia, el estudio de la historia del cristianismo? Bueno, porque eso nos permite a nosotros enfocarnos a ciertas características, es decir, en determinado periodo de tiempo existían estas condiciones, esta forma de vida, esta forma de interpretar la fe, y sí podemos hacer esta periodización que nos ayuda a entender un poquito mejor los fenómenos y sobre todo pues a tratarlos, ¿no? Es decir, a poder no perdernos en un mar de eventos, de sucesos, de situaciones, y en realidad enfocarnos un poquito en cada etapa con ciertas características de la misma, ¿no? Entonces, nosotros vamos a utilizar mucho la propuesta de Justo L. González, y así se escribe González, ¿eh? Es cubano, pero residente en los Estados Unidos, doctor en historia en Yale, y es uno de los referentes más importantes de historia y teología de la historia, análisis de la iglesia en habla hispana, ¿no? Y en América Latina, aunque él, bueno, vive en Estados Unidos, pero su trabajo principal es sobre América Latina y sobre historiador él de formación. Entonces vale la pena, los libros de Justo L. González valen la pena. Hay libros que son muy importantes, tal vez el más famoso es este libro, Historia del Cristianismo. Yo lo tengo en 2 tomos de Unilink. Me parece que ya existe el libro en un solo tomo. Originalmente, al menos aquí en México, creo que esa también era la idea, fueron 10 tomos
de este libro en Editorial Caribe. Todavía se logran encontrar estos 10 tomos, libritos viejitos, pero ya las nuevas ediciones pues conjugan en un solo libro. ¿Qué virtudes tiene Justo L. González? Uno pues es que es historiador, así que sabe lo que hace, pero otra también es que realmente él escribe para la iglesia, escribe no para académicos. No esperen ustedes encontrar en este libro un análisis académico excesivamente profundo, sino que escribe para la iglesia, o sea, como divulgación en general, o para la iglesia, o para cualquier persona, ¿no?, que no sea especialista en temas de historia. Y su lenguaje es muy ameno, realmente uno lee con mucha facilidad lo que escribe, al menos en este libro. Ahí tiene otros que no son tan sencillos. Historia de las misiones es complicado, y historia de... Hay otro que trabaja sobre teología latinoamericana, la liberación de la teología se llama. No es tan sencillo de leer, es un poquito pesado, pero tiene otros libros. Por ejemplo, hay otro de 3 tomos, no sé si ahora ya salió en un solo tomo, Historia del pensamiento cristiano, es diferente a Historia del cristianismo. Otro que se llama Historia de las misiones, otro que es Introducción a la teología. Es decir, tiene una producción bien vasta, Justo L. González, y si ustedes pueden comprarse estos libros, cómprenselo. Si lo buscan en internet, lo van a encontrar también, pero no hay cómo poderse comprar estos libros. Entonces nosotros vamos a seguir un poco la propuesta de Justo L. González, aunque hay cosas en las que yo personalmente no estoy de acuerdo, y como les digo, si les interesa a ustedes algún tema específico no de historia en general, él obviamente va a hablar de la historia en general, historia del cristianismo, sino de etapas, por ejemplo, el cristianismo en los primeros 2 o 3 siglos, o la Reforma Protestante, o la Reforma Radical, por ejemplo, o el movimiento metodista, o el nacimiento de las iglesias bautistas. Bueno, ya existen libros más especializados, ¿no? Pero esta es una muy buena introducción. Yo creo que este es un libro que todos los ministros, ustedes que se están preparando para el ministerio, sería obligatorio leer de vez en cuando, ¿no? Echarle una miradita. Pues bueno, ¿qué es lo que propone Justo L. González? Justo L. González divide la historia del cristianismo en 10 eras, ¿sí? Y utiliza esta palabra eras. En realidad en el libro no explica, pero cuando uno lee el libro pues se da cuenta de cuál es la idea. Es decir, es toda una forma que tiene la iglesia y la sociedad de vivir en esta relación estrecha. Y esa es una de las virtudes que tiene, esta relación estrecha entre la iglesia y el mundo, la sociedad en la que le toca vivir. Y habla pues realmente de ciertas etapas y algunos acontecimientos que marcan un cambio en una era, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera era que vamos a ver, la era de los mártires, él habla del crecimiento del cristianismo, las primeras persecuciones que se dan, que no son las únicas, ¿verdad? Pero hasta que llega Constantino. Ustedes saben, con Constantino, bueno, ya se hace oficial la religión cristiana como la religión del imperio, y las cosas ya cambian. Después de Constantino todavía hubo algunos emperadores que volvieron a perseguir a la iglesia, hubo divisiones y demás, pero él marca, por ejemplo, este límite entre pues, Jesucristo y Constantino como una etapa donde la iglesia empieza a crecer, pero sufre mucha adversidad, persecución, rechazo y todo lo demás. Que no es lo mismo de cada una de esas cosas, no es lo mismo rechazo que persecución, son cosas diferentes. Después habla de la era de los gigantes porque, pues básicamente, ya una vez que el imperio, digámoslo así, se cristianiza, ¿sí?, como cultura, no como cuestiones de fe. Y esto también es importante aclararlo. Cuando hablamos aquí de cristianismo, estamos hablando de la cristiandad. No estamos hablando de que aceptaron a Jesús en su corazón como Señor y Salvador y entregaron su vida a Cristo. Estamos hablando en realidad híjole, es que no sé cómo decirlo para que sea claro y no genere más confusión. Estamos hablando de un movimiento religioso y un movimiento cultural que por supuesto, en muchos de los casos era una conversión genuina, sincera a Cristo, pero hay que tener mucho cuidado de no caer en el anacronismo. Vaya, ya vimos lo que es un anacronismo, de esta categoría de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, aplicarlo a lo largo de la historia, porque este concepto en realidad es relativamente moderno. Lo que nosotros entendemos como aceptar a Cristo en tu corazón es un concepto moderno. No es esta la materia para tratarlo, pero sí valdría la pena, quizás en teología sistemática, quizás en soteriología,
reflexionar un poco acerca de este concepto, ¿no? Pero una vez que el imperio se cristianiza, que entra en la cristiandad, como este fenómeno cultural, pues obviamente los cristianos tienen más espacio, los cristianos genuinos, digámoslo así, ya dejan de ser perseguidos, tienen más espacio, tienen más facilidades, en cierto sentido, para empezar a estructurarse. Una iglesia que está siendo perseguida, una iglesia que tiene que esconderse, una iglesia que está siendo atacada constantemente, pues ahora sí que decimos que no tenemos que meter a Dios, ¿no? Pero vaya, por la gracia de Dios, por la presencia de Dios, la iglesia se sostenía. Pero una vez que el cristianismo es aceptado y deja de ser perseguido y por el contrario es hasta financiado, es apoyado por el imperio, existen las condiciones para que grandes personas, ¿no? Intelectuales y gente devota empiece a reflexionar y que la iglesia empiece a articularse como una institución cada vez más sólida, ¿no? Entonces, ciertamente esto es un cambio y es lo que, por eso él habla de la era de los gigantes, porque se da en medio de este cambio. Después habla de la era de las tinieblas, que en realidad en la era de los gigantes trata desde la subida de Constantino al poder hasta la caída de Roma por la invasión de todos los pueblos bárbaros que había alrededor de Europa, que venían de Medio Oriente también. Y cuando habla de la era de las tinieblas, precisamente está hablando acerca de todos estos conflictos, las invasiones de los godos, visigodos, vándalos, carolingios y todos estos, ¿no? Que probablemente ya ustedes han leído sobre ellos y todo este caos. O sea, el imperio romano cae, Bizancio, lo que era Constantinopla, pues permanece todavía, pero empieza a surge también el Islam y empieza a presionar hacia lo que ahora es Turquía, que bueno, era considerada parte del imperio de Roma, ¿no? El imperio romano y demás. La era de los santos ideales, en esta etapa, justo L. González precisamente habla acerca de, bueno, ya las aguas se calman y empiezan a surgir los grandes reinos como el reino o el imperio franco, ¿sí? Y obviamente la iglesia empieza una vez más, y acá está hablando principalmente la iglesia católica, a construirse, ¿no? De una manera más organizada, más institucional. Hay un desarrollo en las corrientes monacales, los monjes, monasterios, diferentes órdenes, el papado empieza a tener una fuerza impresionante y demás durante ese tiempo, ¿no? La era de los sueños frustrados, pues las crisis que la misma iglesia, debido a su corrupción, debido a su tamaño, debido al poder que adquiere, ¿sí? Pues empieza a resquebrajar y muchas de las certezas y seguridades que se tenían pues empiezan a caerse y a surgir nuevos movimientos y de hecho empiezan los famosos pre-reformadores que son tan importantes, su pensamiento ustedes los van a leer y se van a dar cuenta cómo estamos muy cerca realmente de ellos, muchos de ellos con intuiciones todavía más ricas que las de Martín Lutero, pero que sus movimientos no prosperaron por las condiciones que veíamos en el video pasado, ¿no? Y bueno, después ya habla de la era de los reformadores, no vamos a hablar ahorita de eso porque en este módulo solo vamos a ver las primeras 5. Para el Historia del Cristianismo 2 vamos a ver las otras 5, pues bueno, ya sería la Reforma Protestante, la colonización, que también es importante para la Iglesia, ahí me comí una L, la era de los dogmas y las dudas, ¿verdad? Que es realmente la modernidad y la ilustración, cómo empiezan a presionar a la Iglesia y la Iglesia pues trata de soportar todo el ataque que la modernidad, la ciencia y la ilustración empiezan a hacer contra ella, ¿sí? Y la era de los nuevos horizontes, pues realmente ya la explosión evangelística propiamente misionera, ahora sí como nosotros entendemos misiones, sobre todo a partir de Estados Unidos hacia todo el mundo, también de Europa, de algunos países de Europa, ¿sí? hacia todo el mundo. Y bueno, finalmente dice el área inconclusa, pues lo que ahora nos ha tocado vivir y la historia que se sigue construyendo, ¿no? Entonces, esta es la periodización que utiliza justo L. González y como les decía, nosotros vamos a hablar acerca de las primeras 5 periodos, ¿ok? Y bueno, aquí les pongo un ejemplo de otra forma de periodizar, es la propuesta de Hans Kuhn. Hans Kuhn es un teólogo suizo, ya está muy grande, ya está a punto yo digo, ¿no? de partir. Muy interesante de él, bueno, no vamos a hablar mucho de Hans Kuhn ahorita. Es uno de los teólogos más importantes del siglo XX
y todavía ahora en el siglo XXI, pues todavía, ¿no? Tiene mucha producción teológica y tiene mucha producción de religiones comparadas, sobre todo lo que es el Islam, el judaísmo y el cristianismo, y tiene un libro que se llama El cristianismo, esencia e historia, de editorial Trota. No sé si conocen la editorial Trota, es muy cara, la verdad, pero los libros son preciosos, ¿no? Desde el material, la tipología y los contenidos, Trota generalmente es garantía de cosas de mucha calidad. Entonces, Hans Jung tiene este libro, y en este libro él propone realmente 6 paradigmas, y lo que él va a hablar, o el uso de paradigma, es el que usa Thomas S. Jung, ¿verdad? En este libro de La estructura de las revoluciones científicas. Probablemente algunos de ustedes lo leyeron en la escuela, el Fondo de Cultura Económica. Si no, pues sería bueno comprarlo, no es un libro demasiado caro, donde él define paradigma de esta manera, ¿no? Toda una constelación de convicciones, valores, modos de comportamiento, etcétera, compartidos por los miembros de una determinada comunidad. Entonces, lo que va a decir Hans Jung es que va a decir, bueno, en realidad podemos dividir la historia del cristianismo en 6 paradigmas, 6 formas de verse la iglesia a sí misma y 6 modelos que tenía la iglesia para interpretar la realidad. Y habla del primer paradigma, que tiene que ver con un paradigma protocristiano, judío-cristiano y apocalíptico de la teología de la iglesia. Suena elegante esto, ¿no? No vamos a detenernos demasiado en esta cuestión, pero básicamente lo que él propone es que la iglesia en un inicio, sobre todo dentro de los judeocristianos, o sea, judíos que habían creído en Jesús, acuérdense que los apóstoles eran judíos, en realidad concebían el acontecimiento de Jesús como un acontecimiento apocalíptico. El fin del tiempo ya se acercaba y ellos ven el ministerio de Jesús como el fin de la historia. Pero después, cuando la iglesia crece y empieza también a llegar a personas helénicas, la interpretación cambia. Debido a toda la influencia cultural, filosófica y de pensamiento helénico bizantino, ¿sí? El pensamiento acerca de Jesús cambia, ¿sí? Y ya no es un pensamiento exclusivamente apocalíptico, sino que tiene que ver también con cuestiones ya más cósmicas, de salvación, de vencer poderes y todo lo demás, el famoso Christus Victus, ¿verdad? Cristo victorioso. Y bueno, estas son cuestiones teológicas. Yo no sé si están más o menos inmersos en estos conceptos. Si les interesa, pues podemos platicar, pero en realidad se nos sale un poquito de tema, pero esa es la manera que Hans Jung articula, ¿no? El siguiente paradigma es el paradigma medieval católico romano, pues bueno, todo lo que implica este concepto medieval, donde la iglesia se convierte en la madre de todos, ¿verdad? El papa a la cabeza, la salvación tiene que pasar por la iglesia, este control y todo lo demás que ustedes seguramente ya conocen. El siguiente paradigma que propone es el paradigma de la reforma, ¿sí? Toda esta forma de ver ahora la relación, ya no es la iglesia la madre, sino uno se relaciona directamente con el Padre, ya no es a través de los sacramentos que tú puedes acceder a la salvación, sino a través de una decisión personal y del estudio personal de las Escrituras, ¿sí? Mientras en el paradigma medieval lo que importaba era la visión corporativa, es decir, todo como un grupo, como una comunidad. En el paradigma de la reforma ya existe cada vez una individualización más fuerte, donde cada individuo toma sus propias decisiones, ¿sí? Y el paradigma de la modernidad ilustrada, ¿no? Cómo la iglesia recibe mucho acerca de la ilustración de la modernidad y trata de articular su mensaje a la luz también de esta influencia. Y finalmente, pues lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Un paradigma de la posmodernidad posilustrada, con todo lo que la posmodernidad implica. Sí, entonces tenemos aquí, por ejemplo, 2 maneras de periodizar la historia de una manera diferente, y a la hora de periodizarlo así, el enfoque cae sobre distintos puntos. En el caso de Hans Jung, el enfoque tiene que ver con la manera en cómo la iglesia se concibe a sí misma y concibe al mundo. En el caso de Justo L. González,
en realidad él se basa en la interrelación que existe entre la iglesia y los acontecimientos sociales, políticos, económicos, y de qué manera esta relación pues va produciendo, generando lo que sucedió, ¿no? Lo que sucedió en la historia. Nosotros no vamos a tomar este ejemplo de Hans Kuhn, pero es importante mencionarlo para que se den cuenta cómo la periodización también determina mucho la manera en cómo nosotros hacemos historia. ¿Ok? Entonces, hasta este punto nosotros llegamos este día lunes. Espero que no haya sido demasiado aburrido el asunto, pero es importante tener estas nociones teóricas, insisto, para entonces poder abordar la historia de una manera un poco más crítica. Nos vemos mañana, así que no le cambien. Y bueno, si surgen dudas, insisto con toda confianza, escríbanme y estamos para resolverlas.